Ya. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura. Me acompaña el director gerente del SEPAS, José Vicente Granado. La cuestión de esta convocatoria de prensa es comunicarle a la opinión pública, comunicarle a los ciudadanos y a las ciudadanas y presentarle lo que va a ser el plan de impulso del sistema de atención a la dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma, de Extremadura. Yo creo que es un proyecto y es un programa y es un plan necesitado. Es un plan que lo que viene a hacer es a dar respuesta a una serie de necesidades que se habían producido, por lo que ahora les contaré, y por lo tanto nos parece un plan de una magnitud muy importante, por lo que representa desde el punto de vista de la protección social y desde el punto de vista de los derechos de ciudadanía. Partíamos de una base del año 2020, que si bien es verdad que ha estado afectado en el ámbito sobre todo de las residencias por la pandemia, no es menos cierto que si uno se va a las evaluaciones independientes que hace el Inserso y a las evaluaciones independientes que hacen la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, Extremadura mejora con respecto al año 2019. Esta mejora se ve en varios ámbitos dentro de lo que es la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de la autonomía personal. Y es que, por ejemplo, Extremadura supera la media de España en el número de personas beneficiarias sobre el total de personas potencialmente en situación de dependencia. Extremadura, por ejemplo, supera la media de España en el número de solicitudes sobre el total de población potencialmente dependiente. También está por encima de la media de España en la tasa de variación interanual de personas atendidas y también lo está en la tasa de variación interanual de expedientes con el reconocimiento del grado 3. Por lo tanto, partíamos de una base donde la inversión prácticamente y exclusivamente por parte de la Junta de Extremadura, como saben ustedes que era la situación previa a que desarrollásemos este plan de la mano del Gobierno de España, pues había ido a mejor. En segundo lugar, otro de los ejemplos que quiero ponerles de que esa situación había mejorado en el año 2020 es que Extremadura ha estado por debajo de la media en el porcentaje de personas solicitantes pendientes de resolución de grado. Y esto es lo que se denomina el limbo de la dependencia. Esto junto con aquellas personas que, habiendo recibido una resolución de grado, están pendientes de recibir la prestación, están pendientes de recibir el servicio. Por lo tanto, creo que son datos que vienen a avalar la gestión que se había hecho en el año 2020 del sistema de atención a la dependencia, ¿no?, con lo difícil que fue y que ha sido. Y además, esta situación también se ve en que Extremadura está por debajo de la media de las comunidades autónomas en personas con derechos reconocidos pendientes de atención, que es lo que le comentaba de la otra parte del limbo de la dependencia, ¿no? Eso que han venido a denominar el limbo de la dependencia, donde las personas están esperando bastante tiempo para poder ser atendidas con un servicio o con una prestación. No obstante, somos conscientes que aunque hayamos mejorado en el año 2020, queda mucho recorrido que mejorar en el ámbito de la Ley de la Dependencia. El hecho de que hayamos estado sometidos a una financiación de los servicios de protección social a las personas en situación de dependencia y para promocionar la autonomía de las personas, donde un 85% del gasto público lo ponían las comunidades autónomas y solo el 15% lo ponía la Administración General del Estado, como consecuencia del nefasto Real Decreto Ley 20/2012, hace que prácticamente hubiésemos quedado en una situación muy comprometida la aplicación de la Ley de la Dependencia.
Y esto lo habíamos detectado ya en innumerables ocasiones, no es la primera vez que me lo escuchan, lo habíamos detectado y lo habíamos puesto en evidencia en un documento de evaluación del sistema de atención a la dependencia, donde habían estado presentes también en ese Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia los consejeros y consejeras y la ministra de Hacienda. También nos tenemos que felicitar, creo yo, porque Extremadura esté invirtiendo bien el dinero que invierte en la atención a las personas en situación de dependencia. El hecho de que por cada millón de euros que Extremadura invierte se generen 50,7 puestos de trabajo directos le otorga un beneficio muy importante a la inversión que hagamos en atender a las personas en situación de dependencia. Le otorga, por supuesto, el que las personas accedan a un derecho subjetivo, como es esa atención, pero además estamos desarrollando un sector productivo muy importante para la economía de nuestra región y, sobre todo, estamos afrontando un enorme problema, que es el problema que se ha venido a denominar el reto demográfico. Por lo tanto, nos parece de una importancia capital el que se hayan hecho apuestas decididas en relación a este tema. Pues bien, en este contexto, donde la Comunidad Autónoma de Extremadura estaba invirtiendo 1.097 euros por cada persona dependiente, con esos beneficios que les acabo de contar y con esas mejoras, encajamos o contextualizamos lo que denominamos el plan de choque en dependencia, que tendrá de vigencia desde el año 2021, el año en el que estamos, hasta el año 2023. Este plan de choque en dependencia ha sido aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, donde participan el Gobierno de España y participan también las comunidades autónomas. Se aprueba ese plan el 15 de enero y los primeros fondos comenzamos a recibirlo a lo largo del mes de abril de este año, del año 2021. Este plan de choque tiene una serie de objetivos fundamentales y que las personas que están en esta situación se van a sentir reconocidas y se van a sentir conminadas a que lo pongamos en marcha, ¿no? Tiene una serie de objetivos que son objetivos de Estado, que se van a desplegar en todo el territorio nacional. Por ejemplo, vamos a hacer una evaluación completa del sistema de atención a la dependencia para detectar cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes que tiene ese sistema, para reforzar los puntos fuertes y para combatir los puntos débiles. Vamos a incrementar las cuantías del nivel mínimo que recibe la persona. Por ejemplo, en el ámbito de las cuantías de nivel mínimo que recibe una persona que tiene una resolución de grado 3, tras el Real Decreto Ley 20-2012 eran de 177,86 euros y con este plan las nuevas cuantías suben a 235 euros, lo que supone un incremento del 23,6%. Cuando metemos los otros dos grupos, los otros dos niveles o los otros dos grados de atención, vemos que esa media, la media de crecimiento en el nivel mínimo, es un crecimiento de un 20%. Se superan, por decirlo, los niveles que teníamos antes del Real Decreto Ley 20-2012, lo cual supone poder atender mejor a las personas que están clasificadas o que están evaluadas para ser atendidas en función de ese grado de dependencia. Se recupera el nivel acordado, y esto es muy importante para recuperar todos aquellos programas que vienen a complementar la atención básica que reciben todas las personas por tener el grado de dependencia. Vamos a modificar la acreditación de centros y servicios del sistema de atención a la dependencia
No les oculto que se han incorporado nuevos perfiles profesionales que vienen del ámbito de la formación profesional, que vienen del ámbito de las cualificaciones en otro tipo de profesiones y que necesitamos, sin duda ninguna, modificar para que entren a formar parte de los centros que estén acreditados esos nuevos perfiles profesionales. Y además, les voy a poner el ejemplo de las residencias. Las residencias tienen un ciclo vital como lo tienen las familias, donde las personas que entran siendo autónomas, por decirlo de alguna manera, y acaban siendo dependientes a lo largo del tiempo. Hay que hacer una reestructuración de lo que es el decreto de centros y servicios para poder adecuar las ratios de personal, por ejemplo, a las necesidades que tienen las personas. Vamos a mejorar las prestaciones. Destaco fundamentalmente que vamos a poder llevar la evaluación del grado de dependencia hasta los 6 años. Y esto es una buena noticia, porque hasta ahora nos teníamos que manejar con una valoración de discapacidad en la mayoría de los casos, que nos llevaban a habilitación funcional, pero que en ningún caso venían a dar una solución integral a la persona que estaba en situación de dependencia, independientemente de la edad. Vamos a regular la figura del asistente personal. Esto es algo muy importante para la conciliación de las familias y también para la atención a las personas en situación de dependencia. De hecho, con el desarrollo de la figura del asistente personal, algunas de las prestaciones que se están dando ahora para cuidados del entorno familiar pueden ser sustituidas perfectamente por el asistente personal. Vamos a poner el servicio de teleasistencia como un derecho subjetivo a partir del año 2022, lo que nos va a permitir que cualquier persona que tenga reconocido un grado de dependencia, por el hecho de tener reconocido ese grado, tiene un derecho subjetivo a recibir una prestación por teleasistencia, siempre contando con la aprobación por parte de la persona que va a recibir ese servicio, lógicamente. Y tenemos que emplearnos a fondo para que le demos participación a los municipios en la atención a la dependencia. Hasta ahora hay, por ejemplo, una ayuda a domicilio, que es una ayuda a domicilio municipal, porque los alcaldes y las alcaldesas han tenido que prestar determinados servicios que eran servicios muy de necesidad y ahora pues la Ley de la Dependencia va a acoger este tipo de servicios y le va a dar participación a los ayuntamientos en este sentido. Les decía que estos eran los objetivos generales que tiene este plan de choque. Este plan de choque supone un incremento en los presupuestos generales del Estado para el 2021 de 600 millones de euros, de los cuales, en el reparto que se ha hecho y con los criterios que se ha hecho, a Extremadura le corresponden 20 millones de euros. Dentro del plan de choque, se lo he dicho, vamos a tener como objetivo reducir la lista de espera de las personas que están pendientes de resolución o de las personas que están pendientes de recibir una prestación o un servicio con cargo a la Ley de la Dependencia. Para ello, lo que haremos será, en primer lugar, apostar por la simplificación administrativa. En dos sentidos. Una, la visita única del equipo de valoración, no que tengan que ir a una primera visita para ver cuál es el perfil que tiene la persona y posteriormente tengan que volver a ir para evaluar ya el grado de dependencia que tiene, sino que todo se haga en una misma visita. Y además que de esa evaluación del equipo de valoración salga una resolución que contemple dos aspectos fundamentales que ahora tiene partido el procedimiento de reconocimiento del grado de dependencia, que es, por un lado, el otorgarle el reconocimiento de un determinado grado de dependencia y, en segundo lugar, que en la misma resolución aparezca ya el plan individualizado de atención de esa persona, porque eso nos va a permitir acortar los tiempos de cara a que podamos darle los servicios y las prestaciones que se le puedan dar, ¿no? En segundo lugar, vamos a derogar la suspensión que hace el Real Decreto Ley 20/2012, donde se prorroga o se suspende el derecho a percibir la prestación económica de cuidado del entorno familiar durante 2 años si fuese necesario. Vamos a suspender eso y se va a quedar sin plazo. Se va a proceder a la modificación de la Ley de la Dependencia en función de priorizar el acceso a determinadas personas que solicitan
la valoración para obtener un determinado grado de dependencia en base a sus necesidades urgentes de atención a la situación de dependencia que ha estado sobrevenida. Vamos a suponer una persona que está autónoma, que, por ejemplo, tiene una fractura de cadera y que, como consecuencia de la fractura de cadera, pues alcanza un grado de dependencia mayor que la situación previa que tenía ante esta contingencia, o que le da un ictus, o que tiene un determinado tumor. Eso que ahora se atiende a través de convenios singulares entre el SES y el SEPAZ va a tener carta de naturaleza en la Ley de la Dependencia. Como les decía, en abril se ha hecho efectiva la transferencia de esos 20 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Extremadura y lo estamos aplicando en los siguientes aspectos. Estamos mejorando los aplicativos del SEPAZ, los 3 sistemas de información, el sistema de información que es el catálogo de servicios que está a disposición de las personas que se les reconoce el grado de dependencia, cuántas residencias hay, cuántos centros de día, las ayudas a domicilio, etcétera. También estamos mejorando el aplicativo que nos permite poder hacer una tramitación prácticamente telemática de la solicitud de la persona. Y, en tercer lugar, estamos mejorando el aplicativo de pago de las prestaciones económicas o de la asignación de servicios que se están haciendo al ciudadano. Y, además, queremos que estos 3 aplicativos dejen de ser entes aislados para que sean entes interoperables entre ellos, de tal suerte que no tengamos separada la cartera de servicio en un aplicativo, el procedimiento en otro y el reconocimiento de la prestación económica en otros. Hemos incrementado los recursos tecnológicos del SEPAZ. Los que más se han visto beneficiados son, sobre todo, los equipos de valoración y también aquellas personas que están trabajando en la tramitación de los expedientes. Se ha hecho una inversión tecnológica que está empezando a cristalizar y que seguirá en los próximos meses. También hemos potenciado la movilidad de los equipos de valoración, la incorporación de 12 vehículos a disposición de estos equipos de valoración gracias a la compra centralizada de vehículos que ha hecho la Junta de Extremadura, nos permite que ya podamos entregárselos, aparte de que los equipos de valoración han incorporado a 14 profesionales más en el ámbito de toda la comunidad autónoma y el objetivo es llegar a los 80 que teníamos antes de que se le pegase el hachazo a la Ley de la Dependencia. Queremos llevar la prestación económica a que no sea vinculada a un determinado servicio, sino que sea una prestación económica general, que se vaya adaptando posteriormente, pero no hacer una por cada tipo de servicio, porque eso conlleva a muchos más problemas. Incrementaremos las plazas residenciales en 2021, las plazas concertadas. Llegaremos a concertar 650 plazas más, 450 que vienen como consecuencia de la financiación extraordinaria que recibimos del Estado y 200 plazas que recuperaremos de los planes de contingencia que hemos tenido que poner en marcha de cara a la pandemia de la COVID-19. Saben ustedes que le habíamos pedido a las residencias, por ejemplo, que reservasen el 10% de las plazas para poder realizar aislamientos. También vamos a incrementar las plazas de centros de día, entre 200 y 300 plazas más, en este año 2021, y en los servicios de promoción de la autonomía, los que se prestan en el domicilio, fundamentalmente, vamos a incrementarlo en 500 servicios más. Y, por último, decirles que también incrementaremos en 1.400 prestaciones de teleasistencia en el año 2021 para ir incorporando una mayor cobertura de este servicio a las personas en situación de dependencia. Esto es lo que hemos hecho y lo que hemos puesto en marcha. En 2 minutos les cuento los resultados que vamos teniendo. Deben ustedes tener en cuenta que el periodo al que me voy a referir es el periodo que va de abril a junio. De abril a junio del año 2021. Hemos reducido la lista de espera de personas pendientes de reconocimiento de grado de dependencia en 715 personas. Hemos incrementado las resoluciones de grado en 1.101 personas.
Hemos incrementado el reconocimiento del grado también a 896 personas. A 1.005 personas beneficiarias que estaban pendientes de recibir las prestaciones han recibido prestaciones. Y destaco, el 99% de las prestaciones que han recibido estas personas son en forma de servicios públicos, que es hacia donde queremos que evolucione el sistema de atención a la dependencia, que las prestaciones económicas sean las mínimas imprescindibles y que podamos ofertarle a las personas una cartera de servicios muy importante. No quería que pasase más tiempo, porque creo que se habla mucho del mecanismo de recuperación y resiliencia, pero hasta ahora se había hablado en abstracto, pero probablemente no habíamos puesto ejemplos concretos de lo que supone la inversión que quiere realizar Europa, cómo lo están gestionando los Estados de la Unión Europea y cómo se aplica eso luego a las comunidades autónomas. Pues aquí tienen un ejemplo de cómo queremos hacer una Europa más social, de cómo, a través del mecanismo de recuperación y resiliencia, lo que queremos es mejorar la vida de las personas, a través de una palanca de financiación y una palanca política muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la economía de los cuidados, que debe cambiar en nuestra comunidad autónoma desde un modelo que ha sido de mucha institucionalización de las personas que no se podían valer por sí mismas, a un modelo donde la institucionalización se siga produciendo, pero solo en aquellas personas que realmente lo necesiten, y que el resto de las personas, para poder vivir donde quieren vivir y donde quieren seguir viviendo, puedan hacerlo porque tengamos los servicios adecuados para que sigan viviendo en ese entorno de su hogar o familiar que podamos tener. Les iremos informando también a medida que vaya avanzando el plan de choque en dependencia. ¿Preguntas? Sí, consejero, yo le quería preguntar por la modificación de la Ley de Dependencia que ha dicho que se va a llevar a cabo, que se ha llevado a cabo, que me lo explique porque no acabo de entender eso de los 2 años y cómo, qué grados afectaría, porque ha dicho que también si hay necesidades urgentes para determinados grados, que me lo explique porque no me ha quedado muy claro. Y la segunda pregunta es, lógicamente aquí estamos hablando de gente, de dinero, pero usted lo ha dicho, lo que más preocupa a la gente con dependencia o que está en trámite es ese tiempo que se alarga mucho más de lo que desearíamos en toda la tramitación, en el reconocimiento de grado, en esa. Me gustaría saber cuánto tiempo tardan ahora y cuál es el objetivo o dónde estaría cómoda la Junta en realizar todos esos trámites. Con respecto a la primera pregunta, la modificación, lógicamente, tiene que ser una modificación que se aborde a nivel nacional, no es una modificación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero por donde va la modificación de la ley es que ahora mismo una persona que independientemente de la causa, necesite un reconocimiento del grado de dependencia, entrega la solicitud y tiene el mismo tratamiento, por decirlo de alguna manera, que una persona que a lo largo del tiempo ha ido desarrollando una determinada situación de dependencia. La modificación de la ley es reconocer que existen condiciones, situaciones, determinados acontecimientos que ocurren en la vida de una persona que pueden conllevar a que el reconocimiento del grado de dependencia sea urgente. Por lo tanto, permítanme la comparación. Lo estamos haciendo como en el tratamiento de las listas de espera sanitarias. Aquellas personas que pueden esperar, pero aquellas otras personas que tienen una situación sobrevenida y que no pueden esperar, que tengamos el amparo legal para poder hacer una tramitación específica de esa solicitud. Porque hasta ahora lo que hay es que las comunidades autónomas nos las hemos ido arreglando como hemos podido. De hecho, en Extremadura, les tengo que poner, por ejemplo, el acuerdo que hay entre el SEPAZ y el SES ante las personas que son diagnosticadas de una enfermedad tumoral o oncológica para
el reconocimiento del grado de dependencia, para que se haga de forma urgente, por decirlo de alguna manera, y no espere los tiempos que esperan. Con respecto a la segunda pregunta, pues mire usted, hay la lista de espera que se considera lista de espera, que es desde que una persona entrega la solicitud hasta que recibe la prestación, pero esa se puede descomponer en dos partes. La que va desde que entrega la solicitud hasta que se le reconoce el grado y la que va desde que se le reconoce el grado y recibe la prestación. Y estamos hablando de meses. Estamos hablando de meses, de bastantes meses. En este momento, no quiero equivocarme, debemos estar sobre el año o año y pico, entre que una persona solicita el grado y al final se le otorga la prestación. Y además, si va a recibir una prestación económica por cuidado en el entorno familiar, está amparado por el Real Decreto Ley 20/2012. Y eso se puede ir a los 2 años, porque así lo dice el Real Decreto Ley 20/2012, que podemos hacer una prórroga de 2 años. 2 años en la vida de una persona frágil o con fragilidad es muy difícil de asumir desde el punto de vista social. El objetivo no puede ser otro que no esperen, que la lista de espera sea 0. Bueno, lo que vamos a hacer es, en lugar de fijarnos tiempo, vamos a ir desatascando en volumen las personas que están esperando y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Porque alrededor de esa lista de espera hay muchas causas que son multifactoriales. Unas son porque no está el servicio que se le tiene que prestar y acaban con una prestación económica vinculada a ese servicio concreto. Otras son porque se le ha tardado en valorar. Otras son por el procedimiento administrativo. ¿Qué es lo que pretendemos con este plan de choque? Remover todos esos obstáculos, de tal suerte que lo que esperen las personas sean lo mínimo posible. Porque también le digo otra cosa. Dentro de poco, si no lo estamos ya, estaremos en un escenario donde el grueso de las personas que esperan son revisiones de grado. No es la solicitud inicial de grado, sino revisiones de grado. Y eso no está contemplado en ninguna lista de espera y reconocido como una lista de espera. Por lo tanto, el trabajo que tenemos que hacer es con el objetivo de que la espera sea 0, pero siendo consciente que lo que tenemos que hacer es ir removiendo los obstáculos para atender a ese 0. Y cuando esto lo tengamos claro, porque hayamos sido capaces de aportar por todas las partes la inversión pública necesaria para que esto sea 0, que por primera vez se da en nuestro país, podré detallar con más nitidez cuál es el objetivo que nos podemos marcar. Porque ahora los hitos en el Plan de Recuperación y Resiliencia son hitos de volumen, es decir, cuánta gente está esperando al inicio y cuánta gente está esperando al final. No son hitos de tiempo. Lógicamente, cuando vaya disminuyendo la gente, va a disminuir el tiempo. Siento no ser más concreto, pero es que en este momento los hitos, y por eso me he referido a volumen, lo vamos a definir por volumen de personas que están esperando. De su contestación, ¿cuánta gente hay ahora mismo en Extremadura esperando esas prestaciones o esperando esa resolución? Alrededor de 7.000. Alrededor de 7.000. Buenos días. Buenos días. Sobre la autocita para la vacunación que entra en vigor a partir del lunes, ¿nos puede explicar cómo va a funcionar y si se va a poder solicitar en todas las áreas? Esa es la primera cuestión. Y la segunda, relativa a las restricciones. Si ya a las restricciones. Sí, perdone, que no lo había entendido. ¿Nos puede aclarar en qué situación nos encontramos? Si ya se la han solicitado al TSJ y si tiene la respuesta. Y, en líneas generales, ¿en qué van a consistir? Gracias.
Con respecto a la primera pregunta, el lunes le comunicaremos de forma específica cómo va a funcionar el sistema de autocita para que la gente sepa cómo pedirla. Ya le anuncio que se va a poder pedir en todas las áreas y ya le anuncio que hay 2 canales fundamentales por los que las personas van a poder pedir la cita, que es la vía telefónica y que es la vía del centro de salud online. No habrá solo un canal porque tenemos que eliminar la brecha tecnológica que se pueda producir. Con respecto a la segunda pregunta, la propuesta está ya en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Estamos a la espera de la decisión judicial para, en función de lo que resuelva el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, adoptemos las medidas necesarias. ¿En qué van a consistir esas medidas? Lo comenté el otro día en mi rueda de prensa. Extremadura ha pasado al nivel 2 de alerta y en el anexo 4 del Acuerdo de Consejo de Gobierno del 5 de mayo están las medidas que están contempladas dentro de ese nivel de alerta. Por aclarárselo, hay 2 grandes grupos de medidas que lo que intentan son reducir la movilidad de las personas. El primer grupo de medidas es una reducción del número de personas en las reuniones, de 10 a 6, y el segundo grupo de medidas es una modificación de los aforos y de los horarios. No solo en las actividades de ocio y no solo en las actividades turísticas. Aquí estamos hablando de todas las actividades en su conjunto, porque lo que hay que hacer ahora mismo es reducir la movilidad si queremos de verdad que esto mejore. Consejero, 2 preguntas referidas a la vacunación. Por un lado, quería preguntarle, teniendo en cuenta que los efectos de la variante Delta, que ha modificado un poco las perspectivas referidas a la vacunación, ¿qué porcentaje consideraría suficiente para poder hablar ahora de inmunidad de grupo? Y, por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud, el parámetro que hay que tomar como base para los porcentajes de vacunación es la población total. Quería preguntarle por qué aquí se toma como referencia la población vacunable para esos porcentajes y no se considera la población total, que eso puede distorsionar esos porcentajes, ¿no? Con respecto a la primera pregunta, creo que los expertos lo cifran en el 90%, pero quiero decir, el porcentaje de cobertura, en este momento lo que me importa es seguir incrementándolo. Hoy hemos alcanzado el 70% en la población vacunable de cobertura con dosis completa, en concreto el 70,4% me parece que hemos alcanzado en el día de hoy, lo cual nos situaría en el objetivo inicial que nos habíamos marcado en esta estrategia de vacunación, pero nosotros, quiero decir que celebramos que hayamos cumplido ese 70%, pero que tenemos que seguir vacunando. Mientras más personas vacunemos, mejor. Si es el 90%, pues será el 90%. De todas formas, nos lo va a decir la transmisión de la enfermedad y nos lo va a decir las cifras de ingresados y las cifras, desgraciadamente, de fallecidos. Con lo cual, nosotros vamos a seguir con intensidad ese calendario vacunal, independientemente de que se cifre ahora la inmunidad de grupo en 90, en 70 o en 80. Quiero decir que el esfuerzo va a ser el mismo por parte del Servicio Extremeño de Salud y le pedimos el mismo esfuerzo a la sociedad para que siga confiando en la ciencia, ¿no? Que yo creo que nos ha ido bien hasta ahora. Y la otra pregunta que me hacía, mire usted, tradicionalmente también en la vacunación de la gripe, cuando se habla de coberturas, se habla de coberturas en los tramos que son vacunables. O sea, cuando nos marcamos un objetivo en la campaña de vacunación de tantas dosis de vacuna de la gripe, estamos siempre pensando en un porcentaje de la población que es susceptible de vacunarse. Por lo tanto, así hemos cifrado nosotros, y no nosotros Extremadura, el Ministerio, así ha cifrado también la cobertura vacunal.
¿Que quieren que lo traslademos al ámbito de la totalidad de la población? Pues en el caso concreto de Extremadura, desgraciadamente, como la natalidad va bajando, son muy pocos las personas que están en los grupos de edad menores de 12 años. Y cuando se incorporen al vademecum las vacunas que puedan vacunar a la edad pediátrica, pues evidentemente contaremos a esas personas dentro del cómputo total de vacunación. Pero hasta ahora la población vacunable es la que supera los 12 años y, por lo tanto, a eso hacen referencia las cifras que también va cristalizando en el cuadro de mandos del Ministerio que cada tarde publica en su página web. Y, mientras tanto, pues nosotros seguiremos trabajando con esas cifras porque nos orienta mucho desde el punto de vista de aquellos que han rechazado, de aquellas personas que están pendientes de vacunar, y eso nos permite llevar un calendario de vacunación muy aceptable como hemos tenido hasta ahora, ¿no? Sí, consejero. Yo le quería preguntar, a raíz de las resoluciones de los TSJ de toda España, vemos cómo la población ve cómo con unos casos similares en unos lugares, en unas regiones aceptan una serie de medidas, en otras no. En unas acepta, por ejemplo, que se vaya con el certificado COVID dentro de los bares, en otras las han rechazado. En ese sentido, ¿cree que se debería hacer una, no sé, ley, norma, instrucción que fuera más genérica a la hora, o por lo menos que abarcara a todo el país, para que hubiera una unificación a la hora de esta aplicación de las medidas? Es que yo creo que tenemos un instrumento de unificación de las medidas que no afectan a los derechos fundamentales, que son las leyes orgánicas, tanto la Ley General de Sanidad como la Ley de Salud Pública del año 2011, que son leyes orgánicas y que habilitan a medidas excepcionales. A lo que usted se está refiriendo es cuando se tienen que tomar decisiones sobre los derechos fundamentales, y yo valoro positivamente la separación de poderes en nuestro país, en nuestro Estado de Derecho. Que el Poder Ejecutivo esté para una cosa, que el Poder Legislativo esté para lo que tiene que estar y que el Poder Judicial esté para lo que tiene que estar. ¿Qué es lo que se produce cada vez que nosotros enviamos al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y otras comunidades autónomas a sus respectivos tribunales superiores de justicia? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es decirle al Poder Judicial, desde el Poder Ejecutivo, que en este momento, desde el punto de vista epidemiológico, la mejor medida es esta, y que como Poder Judicial valoren la proporcionalidad de la medida en cuanto a la invasión de derechos fundamentales. Y no creo que la determinación de la proporcionalidad de la medida, en aras a preservar los derechos fundamentales en un Estado de Derecho, lo tengan que hacer la autoridad sanitaria. Eso por ahí. Por lo tanto, instrumento jurídico para abordar medidas excepcionales tenemos. ¿Dónde acaba ese poder tomar medidas excepcionales? Donde empiezan los derechos de los demás. Entonces, eso es lo que consulto. Le consulto al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que nuestra situación epidemiológica es esta. Nuestra situación asistencial es esta en relación a la COVID. Situaciones epidemiológicas iguales en España. No la hay. Ni la hay en el origen de los contagios, ni la hay en el número de ingresos, ni la hay en el número de personas infectadas. Solo hay un común denominador. Y el común denominador ahora mismo, en esta quinta ola, es que se está afectando, como en las olas anteriores, más por el incremento de movilidad, y dos, que están más afectadas las poblaciones que no están vacunadas. Y que eso está transmitiendo la infección a otros grupos de edad. Y que tenemos que seguir con la campaña de vacunación. Eso es lo común. Pero luego las condiciones que nos han llevado a eso son distintas en las distintas comunidades autónomas. Entonces, yo creo que no podemos cuestionar, no creo que debamos cuestionar
el papel que el Poder Judicial tiene en este sentido, sino que lo que tenemos que hacer es intentar argumentárselo de la mejor forma posible. Una vez que se lo hemos argumentado de la mejor forma posible, establecer los cauces adecuados para que seamos capaces desde la autoridad sanitaria de explicarles por qué estamos en esta situación y por qué queremos tomar esas medidas. Y luego acatar lo que digan. Y en ese acatamiento de lo que digan, pues está diseñar otras medidas, si las medidas que hemos propuesto entiende el Poder Judicial que invaden algunos derechos que son fundamentales. Pero yo no creo que debamos perder como personas viviendo en un Estado de Derecho. No me parece que sea oportuno perder esa posibilidad. Tenemos un fallo del Tribunal Constitucional que dice que el primer estado de alarma no cumplía, que tenía que haber sido un estado de excepción. Pues mire usted, es que en ese momento que nos apremiaba la situación que estábamos viviendo epidemiológicamente, se tomaron determinadas decisiones por el Gobierno de España y por cierto, Estados somos todos, y estábamos en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, tomamos una serie de decisiones que entendimos que eran las apropiadas para ese momento. Las restricciones, que como dice están ya en el TSJ, una vez que resuelva el TSJ, ¿tendría aplicación directa o tendría que reunirse el Consejo de Gobierno para aprobar esa...? No. Una vez que se aprueben, si se aprueban, se publicarían en el Diario Oficial de Extremadura y entrarían en vigor a las 23:59 del domingo. Que no sé si sería más pertinente que lo respondiese el gerente del SEPAD, es en referencia a las residencias y la situación del COVID. En las últimas semanas, con esta, podemos llamar, quinta ola, ha habido algunos contagios en algunos centros. ¿Cuál es la situación y si eso apremia un poco a tomar más restricciones o incluso algún cierre? No sé un poco cómo está. Hay dos brotes en residencias, una en Don Benito y otra en Torrejoncillo. La más afectada de las dos es la de Don Benito. Se está siguiendo estrictamente el protocolo en relación a la residencia de Don Benito y se están haciendo cribados periódicos de los residentes que allí están, ¿no? En ambos, y de forma absolutamente involuntaria, el contagio, como siempre en las residencias, vino del exterior, donde el vector son las entradas y salidas que tiene la residencia. Fundamentalmente, quienes más entran y más salen, lógicamente, son los trabajadores y trabajadoras. Y, por lo tanto, hemos adoptado el criterio, para prevenir que esto siga entrando en las residencias, hemos adoptado el criterio de hacer cribados cada 15 días de los trabajadores y trabajadoras, estén o no vacunados, y también cribados a la vuelta de vacaciones de esos trabajadores y trabajadoras. Y, de momento, no hay que restringir ni visitas ni salidas terapéuticas, a excepción de aquellos municipios que estén con una incidencia muy alta y que la situación epidemiológica lo aconseje de forma particular en los centros residenciales que estén en esas localidades. Esa es la información que podemos dar. ¿Hay alguna pregunta más? Pues Paula Almonacid, de la cadena... ¿A hacer alguna pregunta? ¿Paula? ¿Paula? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todas.